Los caballeros templarios defendieron Tierra Santa. Sus instrumentos fueron el derramamiento de sangre y la oración. Fundada en el siglo XII, esta orden de monjes guerreros fue una fuerza imbatible durante casi 200 años. Después sufrieron una espectacular caída en desgracia. Juzgados por herejía, fueron acusados de practicar extraños rituales. Sus delatores afirmaban que escupían a la cruz, adoraban una cabeza humana cortada y practicaban actos sexuales perversos. Fueron disueltos y su gran maestre fue quemado en la hoguera. Desde entonces, su nombre ha conllevado un aire de misterio y romance. Hoy, libros como el Código da Vinci adornan el mito de los templarios. Persiste la afirmación de que guardan el objeto más sagrado de la cristiandad, el Santo Grial. Más allá de la leyenda, exploraremos el auténtico mundo de los caballeros templarios, un mundo edificado en piedra. Hace 800 años construyeron algunas de las mejores fortificaciones conocidas. Es fantástico. Hoy gran parte de lo que construyeron desaparece entre el paisaje. Ahora un equipo de expertos regresa a su mundo. No creo que se haya usado en siglos. Usando lo último en animación por ordenador, revelarán por primera vez en 8 siglos el mundo perdido de los caballeros templarios. Mundos perdidos, los caballeros templarios. En un rincón de Oriente Próximo se encuentra el mundo olvidado de los caballeros templarios. La actual ciudad siria de Tartus fue la Antartus o Tortosa de los templarios, dominada por su espléndida fortaleza. Los que pasaron por la ciudad en el siglo XIII hablaban de una enorme capilla y un gran salón, un castillo inexpugnable y sólidas murallas con torres que parecían coronadas de piedras preciosas. Ahora lo único que permanece intacto es la catedral. En tiempos de los templarios fue un importante lugar de peregrinación. El resto de la ciudad fue desapareciendo. Solo quedan fragmentos de ruinas incrustadas en la ciudad moderna. Hoy los habitantes parecen ignorar que viven en la que fue la gran ciudad de una hermética organización internacional. Nuestros expertos reunirán las pistas encontradas en Tortosa para reconstruir el mundo perdido de los templarios. La Orden del Temple se formó en el siglo XII. Su objetivo era proteger a los peregrinos que se dirigían a Jerusalén. El profesor Paul Crawford está siguiendo el viejo camino hacia la antigua ciudad. Era tan peligroso que un peregrino escribió a su casa después de hacer la ruta, contando que había visto montones de huesos esparcidos a ambos lados del camino. Si un amigo moría, no te parabas a enterrarlo, porque esa fosa podía convertirse en la tuya. Podía aparecer cualquiera, matarte y enterrarte en ella. Los caballeros hacían votos de pobreza, castidad y obediencia. Ofrecían su vida para custodiar las rutas que seguían los peregrinos y se convertían en monjes guerreros. Pronto el papel de los templarios se extendió a la defensa de los territorios cristianos en Tierra Santa de los caudillos musulmanes. Los templarios representaban un nuevo concepto, la fusión de la dedicación medieval de un guerrero por un lado con la de religioso por otro. Uniéndolas apareció la figura del combatiente religioso. Este concepto de guerra santa era nuevo e impactante. Tortosa fue entregada a los caballeros templarios en 1152. A cambio, protegerían la ciudad y el terreno circundante de los musulmanes que querían que los pobladores cristianos abandonaran Tierra Santa. El centro de la ciudad era el castillo, regido por los monjes guerreros. David Nicol intenta encontrar las murallas del castillo para comprender cómo construyeron sus defensas. Esta es la muralla interior. Tiene lienzos cortos entre esas torres que sobresalen. Parece una especie de zigzag, pero son torres individuales.
David pasea entre las fortificaciones advirtiendo que aún queda mucho de ellas en pie. Parece que esta pequeña calle abraza la muralla. No podemos seguir más en esa dirección. El muro, hecho de grandes bloques de mampostería, desaparece entre esas casas. Enlazando todos los restos se puede desvelar la verdadera escala del castillo. 2 murallas concéntricas lo rodean por 3 lados. Protegiendo el flanco que da al mar, hay 2 grandes torres. Estas murallas fueron diseñadas para soportar al atacante más implacable. Documentos de la época nos hablan de ejércitos enemigos que intentaron socavar las defensas para tomar el castillo. El primer paso era llegar a la base del muro. Al menos en francés medieval, el sistema normal de hacerlo era lo que llamaríamos un chat, un gato. El gato era una sólida estructura de madera que se iba deslizando hasta el muro, soportando las flechas y piedras que los defensores lanzaban desde arriba. Irían avanzando muy lentamente, hasta llegar al muro. Entonces los atacantes cavaban un túnel bajo la muralla, que iban apuntalando hasta terminar la tarea. Colocarían material inflamable alrededor de los maderos, como paja, aceite de oliva y grasa, cualquier cosa que ardiera fácilmente. Lo encenderían y saldrían corriendo. Los puntales se quemarían y el muro empezaría a desmoronarse bajo su propio peso. Habrían roto el escudo. Los muros del castillo de Tortosa estaban diseñados para resistir a los zapadores enemigos. La distancia entre las torres parece ser la del alcance de una ballesta. El espaciado de las almenas permitía a los arqueros cubrir la zona entre ellas. Había una muralla exterior relativamente baja y probablemente una interior un poco más alta. Así los arqueros podían disparar por encima de la exterior. Pero había un problema para tirar desde las torres de Tortosa. La mayoría de las ballestas de la época estaban diseñadas para disparar horizontalmente, y aquí los templarios tendrían que apuntar hacia abajo. Eso era un problema porque ocurría esto. Podían disparar al enemigo, pero no de la forma que querían. Entonces desarrollaron un ingenioso dispositivo. Incorporaron una pinza que no sujetaba la flecha con fuerza, pero la retenía en su sitio. Y como puede verse, disparaban en cualquier ángulo, sin errar el tiro. Pero arcos y flechas eran inútiles ante esto. La gran máquina de guerra medieval. Un maganel. Esta enorme catapulta de casi 20 metros de altura es la más grande del mundo. Se utilizaron 6 robles para construirla. Para los templarios del interior del castillo, la visión de una máquina como esta habría sido aterradora. Pronto, piedras de 30 kilos caerían sobre la fortificación con un efecto devastador. Con un alcance de unos 500 metros, estas catapultas tenían potencia para derribar grandes murallas. David Nicholl ha reunido todas las pistas para reconstruir las torres y murallas diseñadas para soportar el efecto de las catapultas y los zapadores. Si el enemigo abrió una brecha en el muro exterior mediante un túnel, aún quedaba otro interior que traspasar, y con un grosor de 6 metros era casi inexpugnable. Tortosa fue la puerta de entrada a una serie de fortificaciones igualmente imponentes que protegían los territorios a través de Tierra Santa. En el centro del reino cristiano estaba Jerusalén, y aquí los templarios adaptaron el lugar religioso más importante del mundo a sus propósitos. En la primera cruzada de 1099, los cristianos tomaron Jerusalén a los musulmanes,
En el monte del templo se erigía la espléndida mezquita de Al-Aqsa, construida en el siglo VII. En el Jerusalén cristiano, Al-Aqsa serviría como cuartel general de los templarios. Eso significaba que ellos quedaban así unidos a uno de los lugares más importantes de la cristiandad. En la Biblia hay todo tipo de historias asociadas con esa zona. Se supone que Jesús caminó entre sus muros haciendo milagros. Los templarios quedaban asociados a esos hechos. La antigua mezquita fue adaptada para convertirse en centro administrativo. Bajo ella, en cámaras subterráneas, los monjes guerreros guardaban sus caballos, listos para entrar en combate y defender los santos lugares de Jerusalén. Los espléndidos arcos de los establos medían 9 metros de altura y cubrían una zona de 6.000 metros cuadrados. Las cuadras podían albergar a más de 1.000 caballos. Un visitante occidental afirmó que si se disparaba una ballesta, la flecha ni siquiera llegaría al otro extremo debido a su tamaño. Ahí se instalaron los templarios. Esta militarización de los santos lugares personificó el papel espiritual y militar de los caballeros. La defensa de la costa oriental cristiana supuso muchas vidas. En el extremo más alejado de su red había una iglesia donde se reclutaban nuevos hombres. Pero aquí los extraños rituales de los templarios estaban envueltos en el misterio. En el centro de la ciudad de Londres está el cuartel general inglés de los caballeros. La iglesia templaria fue consagrada en 1185. Su estructura recuerda a la del templo más importante del mundo cristiano, el Santo Sepulcro de Jerusalén. El Santo Sepulcro se construyó en el lugar en que muchos cristianos creen que Jesús fue crucificado, enterrado y resucitado de entre los muertos. Igual que el Santo Sepulcro, la nave de la iglesia templaria es circular. Dentro de estos muros tenía lugar un misterioso ritual para investir a nuevos miembros. Los caballeros eran reclutados en gran número por toda Europa. Sustituían a los hombres muertos en batalla, defendiendo el reino de Jerusalén. A veces padecieron terribles bajas en combate. En 1244 murieron 312 en una batalla. Eran 348 templarios. Los nuevos miembros entraban en el templo por la puerta oeste, que después se cerraba con llave. La ceremonia era secreta. Era al amanecer, cuando el sol empezaba a salir, como si fueran a entrar en una nueva vida. Los iniciados pasaban a la nave circular entre fantasmales estatuas. Entonces comenzaba un solemne ritual. Los nuevos miembros hacían voto de pobreza, castidad y obediencia. No podían besar a las mujeres, ni siquiera a sus madres o hermanas. Como caballeros, estos hombres sufrirían por Dios y serían siervos de los templarios para siempre. El secreto de la ceremonia provocó rumores fuera de la fraternidad. Se oían cosas muy extrañas. Un caballero dice que tuvo que besar el blanco vientre sarnoso de uno de los maestros. Retrocedió ante la terrible visión. Sin embargo, no hay duda de que sus ritos de iniciación eran muy sospechosos. Los rituales secretos llevados a cabo en su interior contrastaban con la visible presencia del exterior. La iglesia fue construida como un anuncio de su causa, el reino de Jerusalén. Pronto pobres y ricos empezaron a legar su dinero y propiedades al temple. Estas extrañas estatuas sobre el suelo de la nave representan a los donantes más generosos a la causa. Estas personas habrían sido ricos terratenientes de Inglaterra. Representarían lo mejor de la caballería inglesa de la época. Con la entrega de grandes sumas de dinero, los contribuyentes se aseguraban la gloria a los ojos de Dios. Los caballeros templarios se convirtieron en lo que hoy sería una organización multinacional y multimillonaria.
Con la riqueza y las tierras que adquirieron, los templarios se convirtieron en una institución riquísima. Tenían sedes con representantes por toda la cristiandad y gozaban de confianza. Los hombres que partían a las cruzadas les confiaban el cuidado de sus riquezas. Los templarios operaban como una banca internacional. Los peregrinos podían depositar dinero en Europa y retirar sus fondos cuando llegaban a Tierra Santa. Eso reducía el riesgo de robos en el camino. Los templarios son la primera organización bancaria internacional. La ciudad de Antartus o Tortosa no era solo una importante sede templaria. Su ubicación costera proporcionaba un vínculo vital con Occidente. David Nicol ha localizado junto a la muralla del castillo el puerto donde atracaban los barcos de esta orden. Hombres, mercancías, caballos, alimentos y suministros. Prácticamente de todo era transportado por mar. Comunicaciones, mensajeros e informes que volvían a la sede central de los templarios mantenían a todos informados de lo que ocurría en esta parte del mundo. Ahora podemos saber cómo pudo ser el puerto de Tortosa en época templaria. Hace 800 años el mar habría chocado contra los muros del castillo, permitiendo que hombres y mercancías pudieran ser descargados en la ciudad. Estos muros encerraban una zona ahora llena de casas modernas. Ocultan lo que en su día fueron magníficos edificios medievales. Las fuentes contemporáneas nos cuentan que los templarios adinerados construyeron aquí una gran sala y habrían ideado en ella planes de batalla y tácticas mientras defendían el territorio circundante. Paul Crawford está buscando los restos del edificio templario oculto por esta serie de casas. Sería magnífico ver lo que hay detrás de estas casas ahora. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? شكرا. Ya estoy dentro. A ver si puedo subir. Han construido sus casas sobre partes del gran salón. Dios mío, es fantástico. La gente está viviendo junto a las murallas del gran salón. En las bóvedas hay pruebas del estilo gótico usado por los templarios. Los caballeros construyeron los arcos abovedados del gran salón con piedras en forma de cuña. La clave se mantenía en el centro por la presión de las piezas vecinas. La piedra clave es el elemento fundamental para soportar el peso en una estructura así. Sin ella, el arco se derrumbaría. El peso es dirigido a fuertes puntos de apoyo en la base de los arcos. Si seguimos las líneas de la bóveda hacia abajo, deberíamos encontrar el punto en algún lugar. Y debería estar aquí. Vamos a intentarlo. A ver. Aquí está, decorado. Es precioso. Hay que imaginarse mirándolo desde abajo a 6 metros. Es fantástico. Ahora podemos revelar la magnificencia del gran salón. Hace 8 siglos bulliría de actividad mientras los templarios conspiraban contra el gran caudillo musulmán Saladino. En el suelo, quizá habría largas mesas con caballeros planeando sus estrategias. En 1188, quizá entró un mensajero avisando de la llegada de Saladino. Todos habrían saltado de sus asientos para dirigirse a sus puestos. Los monjes guerreros cogerían sus armas y lucharían hasta la muerte para defender Tortosa de su enemigo. Pero para los templarios, rezar era tan importante como combatir. Enterrados en algún lugar de los muros del castillo deben estar los restos de una capilla. Paul Crawford espera encontrarlos. La tenemos. Ahí arriba. Es increíble caminar por aquí y descubrirla, escondida en un pequeño rincón de Tartus. No la ha usado nadie durante cientos de años. Es increíble, maravillosa. La capilla templaria se sigue usando, pero como casa. La gente ha construido casas en su interior. Es como si hubieran ido añadiendo nidos de avispa en un granero abandonado.
Estos edificios ocultan el verdadero tamaño de la capilla. Siglos de escombros han elevado 5 metros el nivel del suelo, como muestra la posición de estas ventanas. Ahora podemos revelar la verdadera magnificencia de la capilla templaria. Habría sido enorme. 25 metros de largo, 10 de ancho y 15 de alto. La escala y esplendor del edificio nos indica la crucial importancia de la oración para los caballeros templarios. En el núcleo del castillo estaba la Torre del Homenaje. Esta sólida torre de piedra habría sido el centro neurálgico militar de la fortaleza. Dominaba toda la ciudad. Hoy la Torre del Homenaje ha quedado oscurecida por más de 800 años de conflictos y cambios. El historiador militar David Nicholl cree que ha localizado sus restos. Pero lo que hay en el interior lleva siglos oculto y está a punto de descubrirlo. Este es el centro de la vieja torre. Es muy difícil caminar por aquí. Está sin tocar. No se ha usado en siglos. Hay una puerta. David se ha tropezado con el santuario interior de la torre. Si la ciudad fuera atacada, este habría sido el último bastión. Aquí puede haber pistas de cómo sobrevivieron durante los asedios. Por el sonido está llena de agua. Da un poco de miedo. Hace eco y hay escalones que llevan hasta el agua. Es escalofriante. Hace un descubrimiento asombroso. Una cisterna que sigue llena de agua siglos después de marcharse los templarios. ¿Qué profundidad tendrá? Bastante. No pienso meterme ahí. Ante un asedio, los caballeros podrían haber permanecido en la torre durante semanas. La cisterna sería un suministro esencial de agua. A continuación, hay otra cámara. La calidad de la construcción es asombrosa incluso en las profundidades de la Torre del Homenaje. Está muy bien hecha. Miren esa ventana. Cualquiera se sentiría orgulloso de encontrar eso en alguna de nuestras parroquias. Este era el depósito de armas. En lo alto hay un pequeño orificio de acceso. Una trampilla secreta habría proporcionado a los templarios espadas, escudos y ballestas. La cisterna y el depósito de armas de la Torre del Homenaje representaban la última línea de defensa de los templarios. En 1188, su gran enemigo, Saladino, atacó Tortosa. La ciudad y sus murallas cayeron, pero la torre, con sus muros de 5 metros de espesor, permaneció en pie, un testimonio de su construcción y diseño. Ahora, por primera vez, el equipo de historiadores ha redescubierto la perdida ciudad templaria de Tortosa y la ha devuelto a la vida. Al redescubrir la Tortosa templaria con el castillo y la capilla tan cerca uno de la otra, comprendemos el papel dual de guerreros y monjes. Desde Tortosa se irradiaba el poder a una red de castillos y ciudades cristianas por toda Tierra Santa. Pero el sostén de la red no es un castillo, sino una iglesia fortificada. Dentro de este edificio los templarios habrían llevado a cabo el ritual de la veneración de reliquias, partes del cuerpo de los santos. Desde el puerto de Antartus o Tortosa, los caballeros irradiaban su poder y riqueza por toda Tierra Santa. A casi 50 kilómetros de Tortosa está Chastelblanc, en la frontera del reino cristiano. Hoy todo cuanto queda es una solitaria torre de piedra en una colina que domina la moderna ciudad de Safita. Chastelblanc sobresale 30 metros sobre el pico más alto de la región. Pero es un edificio especial y único. Es una iglesia fortificada. Es el ideal templario, hecho piedra. La fe cristiana defendida por el poder militar.
Se unen la función del guerrero y la vocación religiosa porque es un edificio religioso. Es una iglesia, pero tiene saeteras en vez de ventanas con vidrieras. Oculta dentro de los muros de 5 metros de espesor de la iglesia fortificada hay una escalera secreta. Conduce al tejado. Paul Crawford está explorando la fortificación para determinar por qué se construyó Chastel Blanc precisamente aquí. Ahora entiendo por qué los templarios construyeron una red de castillos en este lugar. No es un desierto, no está cubierto de arena. Hay huertos, olivos, naranjos y limoneros. Mucha riqueza vegetal. Es un paisaje muy bello. No era atractivo solo para la vista, también lo era para el bolsillo. Un territorio muy valioso económicamente. Desde aquí divisaban todas las fortificaciones cercanas, con el inexpugnable Chastel Blanc en el centro de una red defensiva. Era el sostén de una red de castillos que mantenía esta rica y fértil tierra defendiéndola. Chastel Blanc tiene un bello diseño compacto, con una capilla en el nivel inferior y un dormitorio encima. Debajo, tallado en la roca, hay un depósito de agua. Pero para el constructor medieval, levantar una fortificación en lo alto de esta colina representaba un reto importante. Es muy caro construir un castillo así. Solo hay que ver el espesor de los muros, el tamaño de los bloques y lo cuidadosamente que fueron ensamblados. El historiador David Nicol ha estudiado cómo lograron mover estas gigantescas piedras de 1000 kilos para construir sus castillos. Usaron grúas de madera y poleas. Era un sistema muy sofisticado. Tenían la misma ingeniería que nosotros, con la diferencia de que entonces todo era madera y cuerdas. No había acero ni ningún material de ese tipo. Y en vez de electricidad o combustible diésel, la tracción la proporcionaban hombres o animales. Una persona se colocaba dentro de la rueda y caminaba, como los hámsters en la rueda de su jaula. Eso se transformaba en potencia que tiraba de las cuerdas. Era muy eficaz. La ingeniería utilizada es impresionante, pero no lo es menos su calidad. Cada piedra está labrada a la perfección. Miren esto. La parte inferior de la ventana está inclinada para poder asomarse. En caso de que llegara algún enemigo, se podían disparar flechas y dar en el blanco gracias a la pendiente. No había ningún ángulo muerto. Para los templarios, la guía en el campo de batalla llegaba de Dios. Dentro de su capilla fortificada, los monjes guerreros habrían participado en rituales religiosos, venerando reliquias de santos. En la historia cristiana siempre ha existido ese elemento de aproximación a un santo, venerando o incluso tocando sus reliquias. A menudo se trataba de un fragmento de hueso o un trozo de ropa de un santo, a veces de algo más tremebundo como una cabeza cortada. Las reliquias eran tan importantes para los templarios que las llevaban al combate para conseguir la orientación divina. Pero las reliquias más ansiadas eran las del propio Jesucristo. No tenemos reliquias de nuestro Señor, porque ascendió a los cielos. Nos hemos aferrado a las cosas más cercanas a Él. Para muchos, la copa de la última cena tiene un gran significado. Esa copa, el Santo Grial, ha sido durante siglos objeto de mitología. Se dice que los templarios, en su búsqueda de reliquias, desenterraron el Santo Grial en el monte del templo. Se convirtió en su posesión más sagrada, que defendían con su propia vida. Pero hay pocas pruebas de que esta leyenda sea cierta. Fue invención de un escritor francés del siglo XII llamado Chrétien de Troyes. Los templarios nunca podrían haber obtenido el Santo Grial si se remonta a los tiempos de Cristo. En la Edad Media hubo gente a la que hoy llamaríamos escritores de ciencia ficción, a los que se les ocurrió relacionar la idea del Santo Grial con la de los templarios. Vincular a los misteriosos templarios con el gran icono de la cristiandad fue la suprema fantasía medieval.
El problema es que tomó vida propia, continuó creciendo y ahora la gente lo cree, pero todo es fantasía. Borrando los pensamientos modernos, podemos ver Chastelblanc como los templarios lo habrían conocido. En lo alto de esta abrupta colina, protegida por dos murallas concéntricas, la iglesia fortificada estaba extraordinariamente protegida. Este elemento central de la red unía la sede de Tortosa con el resto de las defensas cristianas. Pero a 40 kilómetros está el mejor de los castillos, Crac de Chevalier, construido para soportar el más brutal de los ataques. Lawrence de Arabia calificó a Crac de Chevalier como el mejor castillo del mundo. Con muros exteriores de 30 metros de grosor y 7 torres de 9 metros de diámetro, este castillo era prácticamente inexpugnable. La fortaleza fue construida por los caballeros hospitalarios, compañeros y rivales de los templarios. Su emplazamiento es crucial. Defiende la ruta comercial más importante de la región. Allí hay un gran valle con la carretera principal. Lo es ahora y lo fue en la Edad Media, uniendo la costa con las ciudades del interior, que en el período de las cruzadas fueron los centros del poder islámico. La costa era el centro del poder de los cruzados. Hospitalarios y templarios unieron fuerzas para defender este importante territorio. Era una enorme operación militar y David Nicholl pretende descubrir cómo operaban los caballeros. Los caballos eran esenciales para los templarios, pero estabularlos era una ardua tarea. El primero de dos establos. Este es el más pequeño y es muy grande. Estos magníficos edificios abovedados podían albergar más de 1000 caballos. Desde aquí podían partir al combate en cuestión de minutos. Se consumían de impaciencia. Estarían tan deseosos como sus jinetes de salir y entrar en acción. Los caballos también eran esenciales para transportar armas, alimentos y hombres por el castillo. Los diseñadores de Crac de Chevalier tuvieron que encontrar un modo de permitir que los animales se desplazaran por las pronunciadas pendientes de la fortaleza. Solucionaron el problema construyendo los pasadizos con amplios escalones de poca altura en vez de rampas. Con estos escalones casi planos se reducía la inclinación y se facilitaba la labor a los animales. Había humedad. Se podía resbalar, y con tantos animales, lo normal es que hubiera muchos excrementos. El movimiento de los hombres por el castillo también era importante, especialmente bajo un ataque. Estamos en las profundidades de esta gruesa y sólida pieza de mampostería. Esto es conocido como un muro-galería, un pasadizo secreto dentro de la amplia fortificación que permitía a los caballeros moverse ocultamente alrededor del castillo en momentos de ataque. Les gustaba estar tan ocultos como fuera posible del enemigo. En pleno ataque, la gente corre de un lado a otro proporcionando flechas a los tiradores, llevando agua y comida o ayudando a los heridos. Había mucha actividad durante un sitio. Los caballeros disparaban desde las aspilleras y también desde una ingeniosa pieza de ingeniería medieval llamada matacán. El matacán sobresalía de los muros del castillo. Era una astuta medida antizapadores. Estando sobre ellos podían lanzar piedras o cualquier material hiriente, agua hirviendo o aceite hirviendo. No, el aceite no, porque era muy caro. Pero se podía verter agua hirviendo sobre la cabeza de los zapadores. Era un método muy eficaz. Les caía encima.
Pero el mejor ejemplo de la ingeniería militar de Crac de Chevalier es el gran muro inclinado que rodea a la torre del homenaje. Llamado talud, evitaba que el enemigo socavara las torres. La idea es que si lograban penetrar ahí se les vendría encima. A pesar de la red de fortificaciones, en 1187 las cosas se estaban volviendo en contra de los templarios. Su gran enemigo, Saladino, barría Tierra Santa, ocupando una tras otra las ciudades cristianas. Al final, capturó Jerusalén. A los pocos meses su ejército llegaba a las puertas de Tortosa, la base militar de los templarios. La ciudad cayó, pero los caballeros lograron refugiarse en el castillo. Tenían que reagruparse y decidieron reconstruir sus fortificaciones. David Nicol está buscando pistas de cómo lograron reforzar Tortosa. Esa línea diagonal es una buena pista. Podemos decir, con cierto fundamento, que marca la línea del talud que rodeaba la base de esta torre. Este talud indica que Tortosa resistiría el ataque de un enemigo que intentara socavar sus muros. Dentro, David hace otro descubrimiento. Está claro que la parte interior de la torre del homenaje, que cuenta con un depósito de armas y una cisterna, está rodeada de una fortificación tardía. Lo que hicieron los templarios fue añadir material en el exterior. Lo fortalecieron y agrandaron. Por fuera estaría el mar. Ahora la estructura era muy fuerte. El descubrimiento de David revela cómo se construyeron los refuerzos de la torre del homenaje de Tortosa. Este segundo muro creó un pasadizo en el que se podían cubrir los arqueros para defender las fortificaciones internas. Con el talud añadido, la torre del homenaje dentro del castillo de Tortosa era inexpugnable. Pero a pesar de las fortificaciones, los templarios fueron incapaces de resistir la marea de fuerzas musulmanas que querían expulsarlos de Tierra Santa. A finales del siglo XIII habían caído todos sus castillos excepto Tortosa. Pero sin su red de fortalezas, los caballeros estaban condenados. Dándose cuenta de que todo estaba perdido, se retiraron a una pequeña isla a 1 kilómetro de Tortosa. Su riqueza, secreto y brutalidad estaban a punto de volverse contra ellos. En 1291, los templarios habían fracasado en su misión de defender los territorios cristianos de Tierra Santa. Habían caído sus aparentemente inexpugnables fortalezas. Los templarios se vieron empujados a la costa hasta Tortosa, el único castillo que les quedaba. Pero sin su red, también este estaría condenado a caer. Solo les quedaba la opción de la huida. Tortosa ya era inútil, no se podía defender. En agosto de 1291, los templarios cogieron sus barcos y zarparon. Zarparon hacia la isla de Chipre. Era una base segura donde reagruparse y lanzar un ataque para recuperar Tortosa y su red de fortificaciones. Prepararon una flota de barcos diseñados para transportar a los caballeros hasta la costa. Los caballos serían esenciales para este nuevo asalto, y los barcos podían cargar hasta 30 animales cada uno. Pero el viaje por mar desde Chipre hasta Tortosa es de más de 150 kilómetros. Transportar caballos a esta distancia sería todo un reto. Los caballos se mareaban igual que los humanos, pero a diferencia de las personas, los caballos no saben vomitar, y eso es un problema. Lanzar un ataque con caballos enfermos sería desastroso. Los templarios necesitaban hacer una escala para recuperar a sus animales. A 1 kilómetro de la costa de Tortosa está la isla de Ruad.
En Ruad podrían desembarcar los caballos y descansar. Después volverlos a cargar en el barco y llevarlos a la costa. Así estarían en buenas condiciones para el ataque. En 1300, los templarios partieron hacia la isla de Ruad con una guarnición de 120 caballeros y 500 arqueros, listos para actuar. Volvieron con la idea de usar la isla como cabeza de playa, recuperar Tortosa y después el resto. El único territorio de Tierra Santa en poder aún de los templarios era Ruad, una isla de menos de 1 kilómetro de longitud. Lo habían perdido todo. La línea costera que hemos visto antes, la ciudad de Tortosa, la catedral, Crac de Chevalier, Chastel-Rouge, Chastel-Blanc, todas las grandes fortificaciones del interior habían caído y sus posesiones habían quedado reducidas a una isla solo un poco más grande que la ciudad de Tortosa. Pero en 1302 las cosas empeoraron para los templarios. Una fuerza musulmana descubrió la presencia de una guarnición en Ruad que amenazaba sus territorios y lanzaron un ataque anfibio. Establecieron contacto en 2 puntos de la isla, atacaron a los templarios y a su infantería, obligaron a los caballeros a retirarse a una fortaleza, posiblemente esta en un extremo de la isla, y los separaron de la infantería. Hubo una lucha puerta a puerta por los angostos callejones de la isla. Dándose cuenta de que no había nada que hacer, los templarios se rindieron. Su último bastión había caído en manos de su enemigo. La era de los templarios como defensores de Tierra Santa había llegado a su fin. Ahora tenían que rendir cuentas en Europa. Su vocación era defender los lugares santos y habían fracasado. La gente llevaba siglos financiándolos porque ellos iban a salvaguardar los lugares cristianos, pero fallaron. La reputación de los grandes templarios había quedado destrozada. El 13 de octubre de 1307, el rey de Francia ordenaba su detención. Los acusó de negar a Cristo, de escupir a la cruz, de orinar en la cruz. Los acusó de prácticas homosexuales, de adorar ídolos y cabezas. Molestaban sus misteriosos rituales, en particular la ceremonia secreta de recepción en la que los nuevos caballeros juraban su entrada en la orden. La gente se preguntaba qué podría pasar detrás de esas puertas cerradas. Si era algo bueno, como decían los templarios, si era algo sagrado y honesto, ¿por qué nadie podía entrar a verlo? Debía ocurrir algo horrible y obsceno que querían guardar en secreto. No hay humo sin fuego. Los templarios fueron interrogados bajo brutales torturas. A un sacerdote templario le pusieron los pies sobre el fuego y le quemaron las plantas hasta que se le cayeron los huesos. Otros templarios fueron colgados del techo de mazmorras con pesos atados a los pies o incluso a sus testículos. Aquellos hombres rotos confesaron desde la adoración de ídolos hasta la sodomía. Sabemos que se puede hacer sufrir a un hombre hasta el punto de hacerle confesar cualquier cosa. Eso hace que los historiadores sospechen que los cargos contra los templarios no fueron ciertos. En marzo de 1314 los templarios fueron encontrados culpables en su totalidad. El gran maestre fue quemado en la hoguera y se disolvió la orden. Cuando una organización tan grande y poderosa como esta cae, es inevitable que haya teorías de conspiración. El mito más perdurable ha sido el del Santo Grial, y su búsqueda por parte de los templarios ha cautivado la imaginación occidental más que ninguna otra leyenda. En el juicio y los interrogatorios no se mencionaba este hecho. Si los templarios lo hubieran tenido en su poder, habría salido a la luz, pero no se menciona en ningún momento. La destrucción de sus documentos en el siglo XVI por los invasores turcos ha generado un halo de misterio alrededor de los caballeros templarios. La obsesión de los templarios por el secreto, su interés por las reliquias y rituales arcanos, hacen que ellos fueran su peor enemigo. Pasaron de héroes de la cristiandad a reos culpables.
Hoy todos conocemos a los templarios por la mística que los rodea. Pero sus construcciones defendieron Tierra Santa durante casi 200 años. Ahora van desapareciendo lentamente en el entorno y parece que el estatus mítico de los templarios sobrevivirá a su mundo perdido.